Amigas y amigos, bienvenidos a Refil 100. El programa de hoy comenta una parte del libro El retorno de la hipótesis de Dios, escrito por el historiador de la ciencia Stephen Meyer. Antes de comenzar, permítanme recordarles que es importante que se suscriban y recomienden el canal a familiares y conocidos. Ahora sí, es así como comenzamos la presentación del día de hoy. Cualquier persona que en una noche oscura y estrellada observa la inmensidad y el misterio del universo puede espontáneamente preguntarse a sí misma, ¿qué hay detrás de todo esto? Si se trata de un creyente ordinario, muy probablemente su respuesta se relacionará inmediatamente con la existencia, la gloria y la grandeza de Dios. Por otro lado, si se trata de un ateo, un agnóstico, un científico no creyente o alguien indiferente a lo religioso, la respuesta puede ser ambigua, desesperanzadora o simplemente no llegar. Y es que, en un mundo dominado por la mentalidad científica y tecnológica, la existencia de Dios no se da por sentada, sino que se puede ignorar e incluso negar rotundamente. Pero, ¿es que hay algún argumento científico que el creyente adulto, bien informado, pueda usar para justificar su fe en Dios y en su existencia? En favor de la existencia de Dios, Meyer sostiene que hay tres descubrimientos científicos que apuntan a la existencia de un creador o un Dios. Estos descubrimientos son los siguientes. En primer lugar, los descubrimientos de la cosmología contemporánea sugieren que el universo material tuvo un comienzo. Esto, desde luego, apunta hacia la posible existencia de un creador. El segundo descubrimiento señalado por Mayer nos dice así: los conocimientos de la física de hoy muestran que el universo ha estado ajustado con precisión para llegar a permitir la vida e inteligencia que hoy vemos. Esto, una vez más, puede indicar que hay un plan para el universo y sus habitantes. Y el tercer descubrimiento científico al que Mayer se refiere va así. Hay pruebas de la biología moderna que establecen que hay información genética funcional en nuestra biosfera que hace posibles nuevas formas de vida. Esto significa que los que tenemos conciencia de que esto está sucediendo, no estamos aquí por pura casualidad. Es cierto que esta visión de Mayer ha sido cuestionada por algunos de los llamados nuevos ateístas. Por ejemplo, el físico y ateo Lawrence Krauss utiliza el trabajo de Alexander Vilenkin para refutar la existencia de Dios. Sin embargo, lo que este físico no parece entender es que el trabajo de Vilenkin y su argumento implican la necesidad de una mente preexistente para poder sostenerse.
y talmente, desde luego, apunta a la existencia de un Dios creador. Además de esto, resulta que los contraargumentos en contra de la llamada teoría del diseño inteligente a menudo parecen reforzar más que destruir la tesis del diseño. Por ejemplo, los intentos de explicar el principio antrópico invocando un multiuniverso requieren inevitablemente la invocación de un ajuste preciso, previo e inexplicable llevado a cabo por alguien, es decir, por un creador. Y ya en un panorama más general, los científicos materialistas afirman que cualquier base creíble para creer en Dios se ha desvanecido desde hace mucho tiempo. Sin embargo, lo que ellos mismos deberían explicar es el por qué las propiedades del universo son precisamente lo que cabría esperar si una inteligencia trascendente existiera y coincidiera con esa realidad que los humanos hemos venido a llamar Dios. Por eso Meyer señala que tenemos tres grandes interrogantes que están sobre la mesa exigiendo una respuesta coherente. Primero, ¿cuál es el origen del universo? Segundo, ¿dónde está el origen de la vida? Y tercero, ¿cómo surgió? ¿Y cuál es la naturaleza de la conciencia humana? Como dando una respuesta a estas preguntas, Alan Sandage, un astrónomo ateísta convertido al cristianismo, afirma que los avances de la ciencia de hoy en antropología y cosmología establecen que el universo material tuvo un comienzo en el espacio y el tiempo. Esto, una vez más, sugiere una causa más allá del universo físico. Sanders también afirma que el universo estuvo ajustado con precisión desde el principio para permitir la existencia de una vida compleja y que una inteligencia previa es la responsable de dicho ajuste preciso. Sin embargo, él mismo lo dice, la ciencia no puede probar nada con absoluta certeza. Respecto al origen de la vida, el famoso biofísico Dean Kenyon reconoce que las sustancias químicas simples no se organizan por sí mismas en moléculas complejas portadoras de información, ni se desplazan en direcciones relevantes para la vida a menos que los bioquímicos guíen el proceso de manera activa e inteligente. Por lo tanto, la necesidad de una inteligencia superior que guíe estos procesos se vuelve a ser necesaria. Desde otra perspectiva, en su libro, Meyer va también contra la idea de que la ciencia y las creencias religiosas han estado históricamente en oposición directa. Y es que, hoy por hoy, historiadores de la ciencia de la altura de James Hannam han destacado con claridad que las ideas judio-cristianas contribuyeron al desarrollo de la ciencia moderna, no a su obstrucción, como tantas veces se ha señalado. En realidad, lo que realmente popularizó el llamado conflicto entre la ciencia y la religión fue la publicación de dos libros en el siglo XIX. Primero, el libro
Historia del conflicto entre la religión y la ciencia, publicado en 1874 por William Draper. Y número dos, el libro Historia de la Guerra de la Ciencia con la Teología, publicado en 1896 por Andrew Dixon White. Pues bien, fue la propagación de estos dos libros lo que propició la percepción de un conflicto profundo entre la ciencia y la fe. Y es que la opinión de Draper era que la religión organizada representaba una amenaza directa para el avance de la ciencia. Sin embargo, los historiadores y académicos de los siglos XX y XXI cuentan una historia diferente, si no es que completamente distinta. Según ellos, la fe en Dios desempeñó un papel decisivo en el surgimiento de la ciencia moderna durante los siglos XVII y XVIII, ya que las ideas judeocristianas eran cruciales, según ellos, para el origen de la investigación y ciencia modernas. Así, por ejemplo, Ian Barbour afirma lo siguiente, abro cita. La ciencia en su forma moderna surgió en la civilización occidental porque el occidente cristiano, poseía los presupuestos intelectuales necesarios que subyacían al auge de la ciencia. Por ejemplo, la afirmación de la doctrina cristiana de la creación propició una transposición de la mentalidad del filósofo natural, porque mientras que a partir de los primeros principios, los griegos y sus seguidores asumían que podían deducir cómo debía comportarse la naturaleza, lo que los filósofos naturales proponían para que la ciencia avanzara era desarrollar un enfoque más empírico y fundamentado en la evidencia material. Eso significaba que los filósofos naturales no podían limitarse a deducir el orden de la naturaleza a partir de primeros principios lógicos, sino que necesitaban observar la naturaleza de manera cuidadosa y sistemática. Al final de cuentas, la doctrina de la creación implica que los detalles de la naturaleza solo pueden conocerse mediante su observación y medición con experimentos. De esta manera, los estudiosos, los académicos de hoy, insisten en que la ciencia moderna se inspiró en la convicción de que el universo es producto de una mente racional que lo diseñó para ser comprendido y que diseñó la mente humana para comprenderlo. Por ejemplo, el filósofo y sociólogo Steve Fuller sostiene que la ciencia occidental se fundamenta en la creencia de que el orden natural es producto de una inteligencia única, de la cual deriva nuestra propia inteligencia. De manera similar, Holmes Rolston afirma que el monoteísmo propició el surgimiento de la ciencia física, ya que partía de la premisa de un mundo inteligible y abierto a la investigación de los científicos. Aparte de lo anterior, la falibilidad del razonamiento humano también influyó en el desarrollo de un enfoque observacional y experimental. Y es que, aunque, como bien lo sabemos, los seres humanos pueden alcanzar una comprensión del mundo, la verdad es que también deben reconocer que son vulnerables, muy vulnerables
al autoengaño, es decir, a ver cosas que queremos ver sin que éstas existan. En consecuencia, los científicos deben interrogar a la naturaleza utilizando métodos experimentales, sistemáticos, y aspirar a comprender la totalidad de la naturaleza proponiendo hipótesis audaces, medibles y repetibles. Lo mismo que a admitir el error siempre que sus explicaciones resulten insuficientes a la luz de la evidencia. Y ya desde el siglo XVII y principios del siglo XVIII, John Kay y Robert Boyle estaban convencidos de que Dios habla a través del libro de la naturaleza y de que los seres humanos están capacitados para leerlo y comprenderlo. Por eso, según ellos, la dedicación al estudio de la naturaleza es equiparable a la dedicación al estudio de las escrituras. La afirmación de Melvin Calvin resume las ideas que aquí hemos presentado. Su cita dice así: cosmovisión monoteísta de los antiguos hebreos sugería una razón para esperar un orden único y coherente en la naturaleza y por lo tanto un conjunto único de leyes universalmente aplicables que rigiera el mundo natural. Por consiguiente, la creencia en un Dios monoteísta amante del orden constituyente es el fundamento histórico de la ciencia moderna. Se acaba la cita. Pues bien, casi al final de esto, les puedo decir que lo que Mayer nos hace ver en su libro es que el creyente adulto que hoy sostiene la existencia de Dios no lo hace simplemente basado en su fe. Todo lo contrario, la ciencia y los científicos de hoy tienen conocimientos y argumentos suficientes para apostar, o mejor dicho, para apoyar su apuesta por la existencia de Dios y de su acción en el universo. ¿Qué hay detrás de lo que se ve en una noche estrellada y un universo misterioso? La respuesta es un creador que constantemente guía la evolución del universo y sus habitantes. Al menos eso es lo que un creyente parece ver. Amigas y amigos, gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo programa. Adiós.